Philip K. Dick es mi favorito. Bueno, yo me formé también con K. Dick ¿Cuál y es el que antes más te con gusta? Asimov. A mí me gustan dos raritos, Ubik y Ojo en el cielo, como entre los raritos, que no son los canónicos, pero sueñan los androides. A mí con lo que ovejas me gusta es eléctricas. un cuento. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Me gusta mucho el de la Liga del Destino, Ajá. del equipo del destino, que es un cuentico ahí sobre unos tipos que mantienen unas agendas como estas, donde van llevando tu destino para que tú no te desvíes. Entonces ellos están pendientes de por dónde andas en la ciudad, cosa que no cambies el orden. Me encanta ese cuento. Yo escribí Los Demonios Payasos a comienzos de 2010, cuando la Corte aún no había decidido sobre la segunda reelección. Y el objetivo con el que empecé a escribir era sacarme un clavo con... La primera era la política colombiana, que no acaba de entender. Yo llevaba mucho tiempo viviendo en España, pero mentalmente seguía viviendo mucho en Colombia. Y la novela pues está presente toda esa vida mental en Colombia con los problemas de contemporáneos. Y el segundo clavo era con el medio editorial y el mundo editorial. Yo pues bueno, fundamentalmente era un autor de cuentos hasta esa novela y era muy difícil sacar un libro de cuentos, entonces decidí incluir en la novela toda una discusión sobre el medio editorial que acompañara a la farsa política. Y bueno, De Wick, ¿por qué te gusta Wick? Nunca me lo he leído. Uy, que es muy raro, no sé, pues digo, esta es una lectura de adolescencia, era muy loco, o sea, era como, yo venía de leer ciencia ficción, Asimov o Arthur C. Clarke, y pues era el raro, sí. Es tipo Entonces, con los mejores títulos. el que empieza con una cosa y termina con otra, sí. Ubíquese esto de que es como recuerdo que hay como frases de publicidad todo el tiempo, o sea, ubiques muchas cosas, sí, y se van anunciando a lo largo de la trama del libro. Y yo a reverlo tal vez. Yo creo que todo lo que he escrito sigue teniendo a Colombia como referente. Incluso Mediocristán es un país tranquilo, que es una novela que buena parte transcurre en Barcelona. Es una novela sobre un inmigrante colombiano en Barcelona. Y de hecho, el narrador de esa novela intenta, todo el tiempo tiene que estar traduciendo, porque habla para dos posibles lectores, supongo. Por un lado, el idioma que ha adoptado en España, el castellano peninsular, y por otro lado, la traducción al colombiano, que todo el tiempo está haciendo. Entonces, sí, incluso mi novela de ciencia ficción también está pensada desde Colombia, y aunque escrita en Barcelona, creo que es una novela muy, muy colombiana. Una Colombia del futuro, pero muy colombiana. Entonces, ¿cómo se nutre el lenguaje de un inmigrante allá? Bueno, en parte de la comunidad colombiana, en parte de lo que dije antes, de vivir mentalmente en el país, leyendo autores colombianos, estando muy pendiente de las noticias. De hecho, creo que con la publicación ahora de los cuentos y de todo este material, me he planteado seriamente iniciar como un proceso de desintoxicación y de pronto tratar de vivir más en mi vida cotidiana en España y menos mentalmente en el país, entre otras porque tiene algo de nocivo este interés obsesivo sobre la política y los procesos en Colombia, la violencia. ¿Qué otro autor te gusta? Como el autor más reciente que yo he leído de ciencia ficción que me ha deslumbrado, Greg Egan, un australiano. No lo conozco. Tiene una colección de cuentos que se llama Axiomático, está traducida, y es excelente. O sea, juega como con pequeños avances, ¿sí? y desarrolla a partir de ese avance una situación potencialmente muy violenta en algunos de ellos. Por ejemplo, tiene un cuento en el que a la gente la escanean para vivir en discos duros. Usted puede decidir si quiere o no tener un escáner actualizado para poder, si se muere, vivir en el disco duro al día. Y entonces a un hombre al que tiene su copia en disco duro, él tiene conflicto con la esposa, que la esposa no quiere
que la escaneen, ella no quiere vida digital. Sí. Y entonces un día le llega un mensaje de un video de que tiene a la esposa secuestrada. Y claro, es la esposa y durante un momento él tiene como, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago para liberarla? Y decide llamar a la casa y le contesta a la esposa no está secuestrada. Y entonces él descubre que lo que han hecho los secuestradores es sacar una versión virtual de su mujer a partir de su grabación en el disco duro. Y entonces él decide pagarles, no solo para que liberen a esta copia virtual que realmente está asustada y realmente se siente secuestrada, sino para que le den la garantía de que cuando él se muera y pase a abrir el disco duro, le pondrán esta copia virtual que ellos han sacado. Yo me fui de Colombia a comienzos del 98, inicialmente a Londres y al final de ese mismo año a Barcelona. La idea con la que salí de Colombia, el pretexto, era estudiar. Primero mejorar un poco el inglés y posteriormente hacer un posgrado. Pero el objetivo, como no dicho y confesable, era escribir más. O sea, yo acá pues, escribía unos pocos cuentos, un puñado de cuentos, y la idea era acabar una novela de ciencia ficción que había empezado y que se había ido alargando y que no conseguía hallar el tiempo. Me parecía que estar lejos y volver a la universidad, no como profesor, que era lo que hacía aquí, sino como estudiante, me daría el tiempo para escribir. Y básicamente eso fue lo que hice en mi primer año en Barcelona, o sea, escribir esa novela sobre una Colombia, una Bogotá del futuro. Y luego, bueno, luego pasaron muchas cosas. A mi familia la violencia la tocó muy de cerca en ciertos momentos y empecé a pensar en que incluso a costa del doctorado, de los estudios, vale la pena intentar quedarnos a vivir en España y no regresar a Colombia. Eso me recuerda a un cuento de otro autor que me gusta, que es William Gibson. Tiene un cuento precioso que se llama Fragmentos de una rosa holográfica, que es la historia de un pelado que está muy solo por ahí en un futuro incierto, no es muy adelante de este, debe ser como para esa época, era como el 2015, y aspiraban a que uno tenía como una máquina, ¿sí?, que te va pasando postales, pero las postales no vienen de lugares que visitaste, sino de lugares que soñaste, ¿sí?, y en esos sueños que pasan las postales, normalmente son cosas que uno anhela, o cosas que teme, o cosas que quiere, y hay una rosa, que corresponde a un recuerdo, no a un sueño, sino que se ha deformado por el sueño, una rosa que le regaló él a una chica, como en una playa, cuando aún habían playas, y estaban sentados como en un puentecito. Uno tiene la idea de que es algo en Estados Unidos, de esas playitas así, que están cerca de las carreteras. Y el tipo todo el tiempo está recurriendo a eso para mantenerse vivo. O sea, porque la única nexo que le queda real con la tierra es esa máquina que pasa los recuerdos de él como postales. Es muy lindo. Y ahí inicia otra experiencia, que es la experiencia de la inmigración, que es muy diferente a la experiencia del estudiante, pues, que está de paso tratando de resolver sus ínfulas literarias. Y bueno, en ese periodo de integración, la literatura incluso durante un tiempo pasó a un segundo plano. Pasó a un segundo plano, entre otros, porque las emociones que alimentaban mi literatura, Jiménez o los cuentos del Mata y Paga, que están en Razones para Escuchar de sus vecinos, las emociones que alimentaban esas historias eran las emociones de la vida cotidiana en las calles de Bogotá, en salir temprano a coger bus en la 10ª, con 19, al roce constante con la gente, a la desconfianza mutua de unos con otros, a
a las pequeñas violencias de la vida en la capital, ¿no? Mis historias no hablan de las grandes violencias del narcotráfico o la guerrilla, sino que hablan de la violencia cotidiana, de estar siendo violentado por personas del común, iguales a uno, ¿sí? A la entrada de los edificios, al salir, los taxistas, en las busetas atestadas. Bueno, esas emociones desaparecieron viviendo en España y encontrar como una nueva emoción o encontrar una forma diferente de abordar esos temas me costó pues, varios años. You are, you pick up, you call my bluff on Creo que puedo generalizar y creo que todo inmigrante inevitablemente extraña muchas cosas de Colombia, empezando por cosas prosaicas como la comida. Entonces yo cada vez que vengo pues vengo a comer lo que comía acá y en parte a hacer mercado para llevar allá. Y gracias a la inmigración colombiana y a que ese extrañar existe, en Barcelona y en buena parte de España han prosperado las tiendas de productos colombianos. O sea, entonces, bueno, esto es como el lado más prosaico. Bueno, Vonnegut, no sé si ahora lo clasifican como ciencia ficción, pero durante un Para tiempo... mí sí pues, lo es. Para mí lo es. Sí, o sea, de hecho, creo que es como para mí es el gran autor o el gran modelo de lo que yo mismo quisiera hacer, o sea, no creo que esté cerca de hacerlo, pero es una combinación de eso, de ciencia ficción, siempre hay mucho humor y siempre hay mucha realidad, mucha tierra. O sea, Como en Desayuno para Campeones. sí, bueno, y Madre Noche. Me gusta mucho bueno, Matadero 5, y Cuna de Gato. Incluso las últimas, ya cuando estaba Hocus Pocus. Focus y Time Quake, la del Sí, terremoto en el sí, tiempo que hace que pero se no lo he devuelvan. visto, La gente nunca vive lo he en visto piloto real. automático durante 2 años. Entonces viven viéndose repetir los mismos errores. O sea, Maravilloso. eso estoy viendo dentro de usted sin poder corregir eso que ya sabe que es un error. Como el tipo del cuento de Philip K. Dick que sabe que va a pasar 2 minutos antes de que ocurra. La angustia del tipo es tenaz porque no todo lo que él sabe que va a ocurrir está en sus manos cambiarlo. Entonces esa vaina es para suicidarse. Eso me hizo acordar de otro autorcillo así de los favoritos. Me gusta mucho, para mí es ciencia ficción en muchos sentidos. Otra gente considerará que es lo nuevo. Thomas Pynchon en El arcoíris de la gravedad. Ese autor también me parece bueno. ¿Qué otro te gusta a ti? Bueno, por mencionar uno en castellano, el John Bilbao, que es un autor español relativamente reciente. Sí. Tiene o sea, es entre fantasía y ciencia ficción, que se llama El hermano de las moscas. Es como una nueva versión de la metamorfosis, ¿sí? La metamorfosis de Kafka, que ahora se llama La transformación, creo. Dijeron que cambió el título. En el que una persona empieza a tener ciertas fiebres y se transforma en un enjambre de moscas de repente. Y entonces es la historia del hermano de esta persona que pues, tiene que cuidarlo durante estos periodos, pero todo el contexto es muy real, muy realista, muy incluso prosaico, o sea, y creo que es muy buena novela. Creo que eso es lo que impera, ¿no? Ahora la ciencia ficción como que no es importante que estén en naves espaciales o por allá lejos, sino que lo que ocurra aquí sea muy plausible y sin embargo muy desasosegante, o sea, que uno no le quepa como la duda de que debiera temer por ese futuro. call you out, you pick up, you call my bluff on the cards of love. You hold too close your hands to your